Perfecto. Bueno, gracias a todos por estar hoy conmigo para llevar a cabo esta clase. Espero que les guste el tema que voy a estar dando. Eh, bueno, es del segundo año de Criminalística y Criminología y es uno de los temas que más me gusta dar a mí, por lo menos eh, que más leo, que más estudio hasta el momento, así que bueno, voy a dar inicio. Si tienen alguna duda, me la hacen saber en cualquier momento. Pueden abrir el micrófono o pueden escribirme por el chat, pero por el chat no lo voy a ver hasta después, así que prefiero que abran el micrófono. Hola, ¿cómo estás, Serena? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Acá Bueno, estamos firmes. fantástico, Bueno, esperamos acá la clase con ganas. dale, buenísimo. Gracias a todos por estar presentes. Bueno, el tema que vamos a estar viendo es psicología criminal y nos vamos a enfocar específicamente en lo que es introducción a la psicología criminal, que son, bueno, el delincuente y los factores de la criminalidad. Para comenzar, vamos a estar haciéndonos estas preguntas en específico porque son las que van a dar comienzo a los temas que vamos a ver hoy. ¿Qué es la psicología criminal? Y que además lo vamos a responder a lo largo de la clase, ¿no? ¿Qué es la psicología criminal? ¿Cuáles son los factores que llevan a las personas a cometer un acto delictivo? ¿Y cuál es la labor que realiza un psicólogo criminal? A forma de introducción, vamos a empezar diciendo que la psicología criminal es una disciplina que estudia los determinantes psicológicos de la conducta de personas que intervienen en un acto delictivo. La psicología criminal específicamente es una de las ramas de la psicología jurídica. Y lo que estudia, y es muy distinta a la psicología forense, estudia, como bien dice, lo que es la conducta de las personas que van a cometer un acto delictivo o que pueden ser propensas a cometer un acto delictivo. Tradicionalmente se ocupó de investigar al delincuente, las motivaciones de determinados delitos y las causas de la tendencia a la criminalidad. Como base de la psicología criminal, tenemos que esta disciplina se caracteriza por analizar el comportamiento y los procesos mentales que han impulsado a una persona a cometer un delito. Por tanto, su objetivo es definir las razones que llevan a un individuo a realizar esas acciones y determinar la manera en que se manifiesta esa conducta criminal, siendo capaces de diferenciarla de otras conductas y definir perfiles criminales. Un mismo acto delictivo puede ser cometido por dos personas muy distintas, impulsadas por causas diferentes. Por ello, la psicología criminal se encarga de estudiar las diferencias de cada caso y su relación con los factores genéticos, el desarrollo emocional y psicológico que ha seguido una persona, su aprendizaje de la violencia y los límites sociales o cómo gestiona estos límites, el autocontrol o si padece algún trastorno de la personalidad, como puede ser la psicopatía. Acá lo que menciona específicamente eh, de estas diferencias que tiene cada persona es lo que vamos a llamar a futuro factores. Todos estos van a ser factores que van a determinar por qué una persona delinque o es más propensa a delinquir que otra persona. Eh, ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Continúo. Sí, Vamos a sí, empezar está entonces perfecto. gracias Martín, por las definiciones de crimen y delito. Según el diccionario de la Real Academia Española, crimen es un delito grave, una acción indebida o reprensible, acción voluntaria de matar o herir gravemente a una persona. Mientras que si recogemos la definición de Jiménez de Azúa, que es un criminólogo muy conocido en lo que es México, se entiende por delito el acto típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. ¿Por qué vamos a hablar específicamente de crimen y delito? Porque lo que estudia la psicología criminal, como ya lo dijimos en un principio, es al delincuente. Entonces, lo que vamos a definir es por qué ese delincuente comete ese delito y cuál es la diferencia que radica entre el crimen y el delito que cometió esa persona. Como dijimos antes, tenemos los factores criminógenos del delito, que son aquellos que van a determinar por qué dos personas, aunque cometan un delito parecido, como puede ser un robo,
van a tener un trasfondo completamente distinto que los llevó a ese fin, ¿no? A tomar la decisión de cometer un crimen. Entre estos factores tenemos los sociales familiares, los psicológicos y los biológicos. Dentro de los sociales familiares tenemos algunos que son muy comunes y muy conocidos, como puede ser, por ejemplo, la violencia intrafamiliar o la desorganización familiar, ¿sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, eh, padres ausentes o niños que han tenido que crecer en un ambiente donde sus necesidades se ven no solamente por ahí pasadas a segundo plano, sino incluso eh, nunca cubiertas. Después tenemos otros como pueden ser la desordenada urbanización la desordenada urbanización de las ciudades. Bueno, que sabemos que cuando la ciudad empieza a tener un crecimiento mucho más grande del proyectado, tenemos eh, mucha gente que comienza a vivir en la periferia y no alcanzan a tener sus necesidades básicas cubiertas, como puede ser, por ejemplo, luz, agua, que digamos es lo más básico, ¿sí? Entonces, esa urbanización descuidada de la ciudad también lleva a que las personas sean más propensas por ahí a encontrarse en ambientes delictivos. Esos ambientes son propensos al narcotráfico, ¿sí? Totalmente al incremento de la pobreza también, porque estamos hablando de personas que viven lejos de la parte, digamos, más, entre comillas, vamos a decirlo, civilizada de la ciudad. Y bueno, tenemos también otros como el alcoholismo, el consumismo, y no me refiero al consumismo de drogas, sino al consumismo, por ejemplo, de tecnología, al consumismo de prendas de ropa, que eso también crea una desigualdad social a nivel cultural y muchas veces también llevan a las personas a delinquir, al por qué esa persona tiene algo que yo quiero y como yo no puedo conseguirlo, porque no tengo dinero, entonces voy a buscar otra forma de conseguirlo y terminan cometiendo un delito cuando, por ejemplo, le roban a otra persona. Y dentro de los sociales familiares también tenemos uno que es muy llamativo, que es el Internet, y específicamente se refiere a cómo ha evolucionado el tema eh, de que los chicos pasan mucho más tiempo frente al Internet, a cómo estos muestran mucho más la violencia de lo que se mostraba anteriormente. Anteriormente me refiero a cuando ya había Internet, pero no estaba tan popularizado el tema de subir estos videos un poco morbosos de, de delitos, de choques, de gente peleándose en la calle. Bueno, en ese nivel, al nivel sociofamiliar, el Internet también lleva a que una persona sea propensa a querer cometer un delito. Hablemos más que nada de los adolescentes que se encuentran en esa etapa de que no son ni niños ni son adultos y que quieren copiar mucho las cosas que ven en Internet y son llevados ya sea por su propio grupo, por su propia cultura o sus propios compañeros a cometer actos delictivos. Eh, Eso se ha dado muchísimo, desde cosas tan tontas como el viejo rienraje, ir a tocar timbre, que si bien no es un acto delictivo, sí empieza siendo una conducta que va en contra de la norma impuesta, ¿no? Estamos molestando al vecino. Y de ahí, bueno, pasan a otras cosas peores, como puede ser maltrato animal, bueno, casos que hemos visto de chicos que llevan eh, por algún reto llevan armas de fuego o armas blancas al colegio, o que tienen retos como, no sé, tirarse un techo, o bueno, un montón de cosas que promueve el Internet, y ese es un factor social que actualmente está muy, no sé cómo decirlo, que está muy presente, muy arraigado en la sociedad, en esta sociedad que vivimos de la comunicación y la mega información, que a veces también nos aplasta un poco. Otro de los factores que tenemos es dentro de los psicológicos, que son las irregularidades en el medio familiar, parte de lo que hablábamos también de los roles familiares, pero ahora a nivel psicológico tenemos estas irregularidades que pueden llevar
a una persona al alcoholismo o a la drogadicción, eh, lo cual no significa en sí que todos los alcohólicos o los drogadictos sean propensos a cometer un delito, sino que en algunas ocasiones el hecho de consumir alcohol o drogas quitan los inhibidores que tiene una persona en el cerebro y lo hace más propenso a actos que estando sobrio no haría. Después tenemos cosas como la frustración o la sensación de abandono o rechazo, que muchas veces también puede darse en ambientes como por ejemplo el trabajo o la universidad o la escuela. Una persona frustrada suele ser una persona que puede llegar a cometer un acto delictivo. Le decimos de nuevo, no sucede en todas las personas que se frustran, muchas pueden manejar esa frustración, pero sí es importante prestar atención a esto porque a veces la salida que uno busca ante la frustración es la salida rápida y la salida rápida a veces no es la mejor. Después tenemos la propensión a la culpa y al castigo, la impulsividad y la falta de valores morales, entre otros. Dentro de los biológicos tenemos la agresividad por consumo tóxico de alcohol y drogas, que ya la vimos tanto en lo psicológico como en lo social, pero acá a nivel biológico hablamos de la toxicidad que causa el consumo de alcohol y drogas, que pueden causar daño cerebral, trastornos en el cerebro de distinta índole, y esto puede llevar muchas veces a cometer actos delictivos, de nuevo hablando de los inhibidores, ¿no? De aquello que inhiben la moralidad de la persona y hacen que diga, va, ¿para qué? Lo voy a hacer ahora. ¿No? Desde algo tan tonto como decir, voy a encararme a esa chica en el bar, a muchos peores, como suele pasar, de los grupos que, bueno, que ya ha sucedido, sobre todo, por ejemplo, acá en la ciudad de Villa Gesell, eh, los chicos que consumen alcohol dentro de los bares y después salen y terminan golpeando a otro y lo llevan hasta la muerte. Es un acto que sobrios no lo harían, eh, pero bueno, sin tener esos inhibidores, sí son capaces, vamos a decir que todas las personas son capaces de cometer un acto delictivo. Y después tenemos otros biológicos que son muy curiosos, que son la hipoglucemia y el hipertiroidismo. Aunque no lo crean, la hipoglucemia y el hipertiroidismo causan una sensación de malestar que lleva muchas veces al enojo, a la frustración y también puede llevar a la violencia. Está científicamente comprobado, no se da ocasionalmente, la gente suele estar controlando su glucosa en sangre, pero también puede pasar. Y una muy común, que también vamos a llamar común a nivel cultural, que es la testosterona. La testosterona está comprobado también que incrementa la tendencia a la agresión, mientras que los estrógenos bajan la tendencia a la agresión. Está comprobado de que muchas mujeres que han cometido actos delictivos lo han hecho cuando tienen niveles de estrógenos muy bajos y niveles de testosterona altos. Así que es un dato terriblemente curioso para tener como un factor del delito. Después tenemos lo que son los factores de la acción delictiva, ya no tanto, vuelvo para atrás, los criminógenos, sino vamos a desglosarlos un poco y tenemos los de la acción delictiva. Estos factores, ¿sí? Hablamos en este caso de la causa que produjo un efecto en el sujeto determinado. ¿Sí? A nivel conductual estudiamos los factores criminoimpelentes, criminorepelentes, los factores predisponentes, preparantes y desencadenantes, y los factores endógenos y exógenos. Estos factores van a favorecer la comisión de conductas antisociales que están calificadas como delitos. Ahora los vamos a desglosar un poquito. Siempre estos factores a niveles conductuales los vamos a tener en cuenta junto con lo que ya vimos, ¿sí? Porque estos mismos factores están, digamos, establecidos y se pueden desglosar en estos mismos, ¿no? En los sociales familiares, en los psicológicos y en los biológicos.
Y ahora vamos a ver por qué llevan esos nombres, porque son criminoimpelentes, criminorepelentes, etc. Bueno, tenemos los factores criminoimpelentes y criminorepelentes. Los factores criminoimpelentes estimulan una conducta antisocial, mientras que los criminorepelentes van a servir como inhibidores. Los inhibidores pueden ser jurídicos, políticos, económicos, físicos, morales, religiosos, etc. Y algo muy importante es que un mismo factor puede ser al mismo tiempo o en diferentes personas un impelente o un repelente. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de lo que puede ser un factor crimino-repelente. Tenemos una persona que va manejando a la que le gusta mucho la velocidad. Y esta persona, siempre que ve una calle medianamente vacía, aprieta un poquito el acelerador porque le gusta muchísimo hacerse una picada. Pero resulta que ahora en algunos lugares instalaron cámaras de seguridad y instalaron las cámaras de tránsito que miden la velocidad a la que va un vehículo y que toman fotografía. Entonces, esta persona que anteriormente hacía estas picadas en la calle y que aceleraba a fondo, ahora al ver que tiene una cámara de tránsito que le va a sacar una foto a la patente y le va a llegar una multa exorbitante, ya saca el pie del acelerador y va frenando un poquito. Ahí lo que tenemos es un factor repelente, ¿sí?, de tipo jurídico. Y esta persona ahora tiene el temor de que si la llegan a agarrar haciendo una picada, va a llegar una multa. Entonces, ante la acción delictiva, baja un poco y decide no cometer el delito, que sería pasar a alta velocidad en una calle que no se puede pasar a alta velocidad. Después tenemos algunos factores que pueden ser ambos, que pueden ser impelentes y que pueden ser repelentes, como por ejemplo los factores religiosos. Y vamos a dar un ejemplo súper clásico, la Inquisición. Tenemos que durante la Inquisición, la Iglesia, en realidad no durante la Inquisición, pero históricamente la Iglesia funcionó como un factor crímino repelente para las personas, ¿sí? Si vos cometías un acto delictivo, un acto que iba en contra de la Iglesia, te ibas a ir al infierno. Figurativamente, ¿no? Porque sabemos que hasta donde sabemos, no sabemos si hay infierno o no hay infierno. Pero físicamente podías llegar a recibir un castigo que iba desde, si robabas te podían cortar una mano y si matabas te podían cortar la cabeza. Entonces, como todo eso era mandatorio de parte de la iglesia, bueno, era un factor crímino repelente. Pero también resultó ser un factor crímino impelente durante la Inquisición, ¿no? Llevó a muchas personas a cometer actos delictivos, como fue asesinar a tantas mujeres acusadas de brujería. Entonces, si bien ellos decían que era en nombre de Dios y que estaban purgando las personas y los males, fueron un montón de personas que cometieron actos delictivos. Así que bueno, ahí tenemos dos factores, un factor que actúa de las dos cosas, de repelente y de impelente. Y así hay un montón, tenemos económicos, físicos, morales, ¿no? ¿Quién en nombre de la moralidad no habrá cometido algún acto que para uno estaba moralmente aceptable, pero a nivel cultural es moralmente inaceptable, como puede ser, en este momento no se me ocurre ninguno, eh, pero podríamos hablar, por ejemplo, de los años 50, 60, cuando estaba empezando a usar las bikinis, las mujeres que usaban bikini en la playa para lo que en ese momento se vivía era moralmente inaceptable que mostraran tanto cuerpo, entonces les hacían una multa. Y bueno, y ahí tenemos eh, otro, otro motivo, otro factor de los crímenes impelentes y los crímenes repelentes. Continuando, para un adecuado dictamen criminológico debemos tener en cuenta tanto factores criminopelentes como los criminopelentes.
La peligrosidad del sujeto solo puede fijarse conociendo, valorando y comparando ambas fuerzas. Ahora vamos a pasar a los factores predisponentes. Bueno, la misma palabra predisponer quiere decir disponer anticipadamente algunas cosas o el ánimo de una persona para un determinado fin. Los factores predisponentes son de naturaleza endógena y pueden ser biológicos o psicológicos. Sí, endógeno quiere decir de uno mismo, lo vamos a ver más adelante, y los biológicos y los psicológicos ya los mismos. Entonces, un factor predisponente biológico puede ser una alta intoxicación por alcohol, por ejemplo, y un factor psicológico puede ser un trastorno de la personalidad también que predisponga a una persona a cometer un acto delictivo. Después tenemos los factores preparantes, que son generalmente exógenos, o sea, son ajenos a la persona, es algo que sucede desde afuera, vienen de afuera hacia adentro, como la provocación en una pelea, el alcohol, etcétera. Y tenemos el alcohol que se menciona muchísimo porque acentúa todos los factores que llevan hacia el crimen. El sujeto con una dosis en su organismo se torna más alegre o más triste si tiene una predisposición. Entonces, puede ser una persona alcohólica eufórica, o puede ser una persona alcohólica triste, o puede ser una persona alcohólica violenta. Realmente tiene mucho que ver con cómo es el sujeto, ¿sí? Y el alcohol lo único que hace es intensificar una emoción, ¿sí? O atenuar una emoción en algunos casos, pero normalmente intensifica las emociones, igual que las drogas, casi cualquier tipo de droga, no todo. Pero bueno, las drogas de consumo normal, de normal, digamos, normal, como puede ser el éxtasis en una fiesta, normalmente tiene esa predisposición a que la persona se ponga eufórica y la euforia muchas veces puede hacer que una persona sea más violenta o puede ser más alegre. Y ahora pasamos a los factores desencadenantes. Voy a pasar primero al cuadrito chiquito que tenemos acá al costado, que dice que este factor es el que más se tiene en consideración, al igual que la opinión pública, cuando se trata de determinar si una persona es propensa o no a cometer un crimen. Incluso dice que en ocasiones los jueces lo utilizan principalmente para sus decisiones. Bueno, los factores desencadenantes es como dice la palabra misma, es la gota que derramó el vaso, es el punto final, es lo que hizo que una persona dijera, hasta acá llegué, ahora va a pasar esto. Puede ser interno o externo, puede ser una agresión verbal o física, eh, puede ser algo tan triste como la muerte de un ser querido, puede ser algo como un accidente de tránsito, chiquito, un choque, un golpe, puede ser algo que termine llevando a la persona a un extremo en el cual diga ya no más, eh, como pasa, por ejemplo, con los chicos que reciben bullying. Tenemos chicos que reciben bullying que puede pasar que decían tomar la decisión de suicidarse y tenemos chicos que reciben bullying que deciden agarrar un arma, entrar al colegio y matar a todos los compañeros. Y eso es un desencadenante. No necesariamente significa que el chico tenga algún daño cerebral, significa que una persona soporta hasta cierto límite y una vez que se rebasa ese límite, ya no hay más. Lo único que está es la salida que en su mente visualizaron y ahora vamos a ver adelante también cómo se llega a ese punto. Bueno, hasta acá, que ya creo que avancé un montón. ¿Se entendió más o menos el tema de los factores biológicos, psicológicos? Me faltan todavía los endógenos y los exógenos, que ya los estuvimos viendo. Sí, sí, me gusta la parte que tocaste de lo que es el aumento de la testosterona, porque muchas veces que se ven casos delictivos de golpizas o demás de cierto sector, de rugby, patobicas, demás, la gente de seguridad, que están, digamos, con un nivel de testosterona muy, muy altos y son, digamos, muy irritables y parece que prácticamente no tuvieran frenos inhibitorios.
Tal cual. A nivel químico no tengo idea cómo funciona porque la verdad es que no lo he estudiado así en profundidad. Sí lo leí mucho en la parte de psicología, pero sí es cierto que a nivel cultural, desde hace mucho tiempo, se supone que mientras más altos niveles tengas de testosterona, más violento te vuelve y te vuelve mejor para la defensa. Y siempre se creyó que una persona, un hombre con niveles altos de testosterona es mucho mejor para enfrentar una pelea o cualquier otra cosa. Y es porque en realidad te vuelve más violento. O sea, te quita ese inhibidor de si me pegan me va a doler y hacen que uno, es parecido a la adrenalina, uno va al choque. Como digo, no tengo mucha idea a nivel químico cómo llega a funcionar, pero sí, y a mí también me llamó mucho la atención cuando lo estaba leyendo, es muy interesante. ¿Alguna otra aporte, duda? Macarena levantó la mano. Sí, mi amor, decime. Una consulta sobre esto último que hablaste de los factores de la acción delictiva. No sé si se me escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Eh, el factor determinante puede ser material. ¿A qué te refieres? ¿Un desencadenante material? Claro. Un ejemplo, hubo un caso que a mí me llamó la atención de un chico que sufrió abuso de chico, pero lo bloqueó y un día simplemente tuvo un mal día, llegó a la casa de sus abuelos adoptivos, a los cuales siempre dijo que adoraba, verdaderamente los adoraba, pero el abuelo tenía el anillo del padre adoptivo, que fue el que abusó de él y simplemente como que se le desenchufó algo en el cerebro y Sí. mató al matrimonio de abuelos a golpe y él no se acuerda qué fue lo que pasó. Sí, en ese caso, o sea, esta es mi opinión personal y no es una opinión de una psicóloga porque no soy psicóloga, eh, soy criminóloga en todo caso, que sería un tema para hablar específicamente con un psicólogo, pero lo que yo creo desde mi punto de vista que pasó es que eh, el anillo despertó un recuerdo inconsciente. ¿Sí? Las personas que suelen tener traumas, que han tenido un trauma muy fuerte en su vida y que lo bloquean, puede haber pequeñas cosas que desencadenan una respuesta que puede ser en cualquier momento, puede ser un olor, puede ser una textura, puede ser un sonido, y probablemente lo que haya sucedido es que ese chico al ver el anillo eh, desbloqueó un recuerdo y eso fue lo que desencadenó en este caso su acto violento que terminó matando lamentablemente a los abuelos. Eh, Sería como algo psicológico. sí, en realidad es, como dice Caltech, esto es un cortocircuito en un cerebro dañado. Estamos hablando de una persona que ha reprimido un recuerdo durante muchísimo tiempo sin saber que lo reprimió y vio algo que hizo que esa puerta se volviera a abrir, que ese recuerdo aflorara, y ya siendo una persona grande, no sé si era un adolescente o un adulto, pero ya era una persona grande y tenía fuerza, hizo que tuviera una reacción a ese recuerdo. Y puede que después mismo haya vuelto a bloquear lo que pasó, porque estamos hablando de que tuvo una actitud violenta y después no se acordaba de haberlo hecho, que puede ser, sí, el cerebro actúa de formas muy raras en casos extremos. Bien, bien. Gracias. No. Bueno, sigo adelante. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, pasamos a los factores exógenos siendo. Bueno, los factores exógenos pueden ser cosas como por ejemplo, como dice acá, la lluvia, la fase lunar, los terremotos. O sea, estamos hablando de factores ambientales, factores atmosféricos que pueden llevar sí, a la gente a cometer un delito. No sé si alguna vez escucharon hablar de la cantidad de gente que comete delitos durante luna llena. Alguno se ha enterado de eso porque es un dato a nivel mundial muy curioso. Eh,
Después tenemos, bueno, los de origen social, la familia, el barrio, el grupo social como factores exógenos. Eh, y les voy a dar un ejemplo que viene ahora, porque estamos muy cerca de las festividades de Navidad y sabemos que ahora se empiezan a armar los famosos saqueos de Navidad. Y eso es un factor exógeno de tipo social que lleva a una persona a delinquir. Por ahí vos no sos una persona que saldría a robar ni una manzana, pero tenés un grupo social y tenés una condición social, ¿sí? Que es, en este caso, el saqueo. Vamos a saquear, ¿cómo decir vamos a salvar? Bueno, eso pasa. Parece que no, pero pasa. Después tenemos los factores endógenos, que es la capacidad criminal de una persona. Estamos hablando no a nivel cognitivo, que puede ser muy fuerte, fuerte, poco elevado, débil, y eso se da en una medición que se hace con un estudio cuando un psicólogo criminal lleva a cabo una entrevista con una persona que delinquió o que pudo haber llegado a cometer, sin estar comprobado, un acto delictivo. Entonces, cuando le hacen la entrevista, lo que hacen es, bueno, llevar a cabo esta, para la redundancia, esta entrevista, y lo que se ve es la capacidad criminal, que puede ser muy fuerte, fuerte, poco elevada o débil. Y después tenemos la adaptabilidad social, que puede ser muy elevada, elevada, incierta o débil. Y acá en esto de la adaptabilidad social seguimos hablando todavía de factores endógenos porque estamos hablando de la capacidad de una persona para socializar. Que una persona sea poco sociable en sí no la hace propensa a delinquir. Pero no es lo mismo ser una persona asocial que ser una persona antisocial. ¿Sí? La antisocialidad es una condición que suelen tener algunas personas. Y la asocialidad se puede dar o no se puede dar. Por ejemplo, si es una persona que no suele tener muchos amigos porque te gusta más tu espacio personal o quedarte en tu casa y tenés 2 o 3 amigos de confianza y te mueves en ese círculo, por eso es asocial. No te gusta mucho el contacto social. Distinto de ser antisocial, que es en donde vamos a encuadrar a los psicópatas, ¿sí? Que son antisociales, no se ajustan a las normas sociales en sí, eh, están totalmente fuera del descuadre de la norma social. Ellos crean sus propias normas, y eso es antisocial. Bueno, continúo. Todo delito pasa por diversos estadios intrapsíquicos que pueden ser o no conscientes. Eso es lo que hablábamos recién del caso del chico este, ¿sí? El delito pasa por estadios intrapsíquicos que pueden ser o no conscientes. Las circunstancias inherentes al sujeto son independientes del delito. Inclusive pueden ser anteriores al mismo. Son las llamadas circunstancias subjetivas, que se refieren a condiciones anímicas que movilizan la acción en un momento dado. Estas circunstancias subjetivas lo que hacen es que no haya 2 personas, por más de que hayan cometido un delito igual, no haya 2 personas que lo cometan ni que lo planifiquen de la misma forma. Nunca se va a dar. Porque cada persona es única, cada forma de razonar es única, y cada circunstancia en las que se haya encontrado esa persona desde el momento de nacer hasta el momento de cometer el acto delictivo es única. Puede que se repitan algunos patrones, padres ausentes, colegio descuidado, que no haya sido escolarizado, o que, no sé, que también lo haya dejado la novia o el novio, o lo que sea, pero todas las personas reaccionan diferentes a las mismas circunstancias. Entonces, cada acto delictivo es subjetivo a la persona que lo cometió. Y esto es el concepto psicológico del acto delictivo. Bueno, y ahora vamos a llegar a lo que son las fases de la acción delictiva, que es lo que hablaba antes sobre cómo es que la persona llega al momento de decidir cometer un acto delictivo. Psicológicamente hablamos, pasa por varios estadios, en este caso son 5, acá tenemos 3, en la próxima diapositiva van a estar los otros 2. Y lo que tenemos son distintos
pasos entre comillas, porque en realidad la persona que va a cometer un acto delictivo no lo hace de forma consciente. Entonces, estos son procesos que se van dando y que los psicólogos los tienen presentes al momento de realizar una entrevista, ¿sí? Tenemos la tendencia, que es, en esta fase surge a veces la idea delictiva, están presentes en el pensamiento la finalidad y los objetivos prohibidos, pero logrables para poner en marcha el proceso delictivo. Esta es la tendencia que tiene una persona a cometer un delito. Es ese momento, ese procesamiento que hace de, por ahí a modo de broma o no, de decir, podría llegar a hacer. Después tenemos el deseo, que es el impulso a la satisfacción de una necesidad, y en esta fase la tendencia cobra fuerza y claridad del objeto prohibido, al sujeto empieza a gustarle la idea de cometer ese delito, ¿sí? Pasamos de la tendencia de la idea a el impulso, ¿sí? Ya no es solamente una idea, sino es el impulso, el empezar a ver con claridad que eso que querés lo tenés que obtener, aunque sea de esta forma ilícita. Después tenemos la parte de la deliberación conflictual, que es donde aparece la antítesis, ¿sí? La persona entra en una deliberación en la cual empieza a ver cuáles son los pros y los contras de cometer el delito. Si yo me robo este auto, me pueden atrapar y voy a ir preso, y cuántos años voy a ir preso, y en qué momento voy a salir, y qué edad voy a tener ese momento. Si yo, contador de una empresa, dibujo estos números y pongo mi firma en estos documentos, en estos libros de contabilidad, y la empresa llega a ser, no me sale cómo es la palabra, bueno, llega a ser auditada, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Vale la pena que yo ponga mi firma acá para conseguir un poco más de plata al hacer esto? ¿Sí? Ya para ese momento ya tuvimos la tendencia, o sea que es una persona que probablemente ya haya pensado que podría ser posible cometer un delito. Después tenemos el deseo, donde está un poco más resuelta, y ahora tenemos el conflicto, el qué pasa, cuáles son los pros y los contras de esto. Después tenemos la fase de la decisión, que también se denomina resolución, porque el sujeto se transforma en delincuente potencial por tener el propósito de lo voy a hacer. Y el sujeto piensa cuándo, dónde y cómo realizar el acto delictivo y los medios que mejor aseguren el éxito de la acción. En esta fase, en la fase de la resolución, donde el sujeto se transforma en un delincuente potencial, también puede llegar a ser imputable, aunque no lo creo. Porque ya tenemos una persona que está planeando cometer un delito. Y planear cometer un delito es tentativa. Así que si hay tentativa, hay también un delito según nuestro Código Penal. Y por último tenemos la acción o ejecución, que es donde el delito ya se lleva a cabo. ¿Sí? Dice, es el paso de la ejecución del objetivo propuesto, es de mucho interés tanto para el psicólogo como para el juez, pues constituye el límite entre el predelito y el delito propiamente dicho. Hablábamos en la fase de la decisión de lo que es la tentativa, y de que es imputable la tentativa, entonces acá tenemos el predelito, ¿sí? La tentativa ya es un predelito, y después tenemos la acción o ejecución, que es un delito. Tenemos a la persona que estaba en su casa planeando cuándo, cómo, y iba a matar a la persona y en dónde le iba a enterrar, y que ya es imputable, o sea, si le agarran a esa persona, ya simplemente por estar planeando matar a alguien, ya es imputable. Y después tenemos a la acción o ejecución del delito, que es cuando esa persona tomó el arma y le pegó un tiro a alguien, y lo mató, y lo enterró, no lo enterró, no importa, pero ya cometió el delito, ya le quitó la vida a una persona. Y acá tenemos otra fase, digamos, de lo que es la imputabilidad, porque no es la misma pena para una persona que tiene tentativa que para una persona que ha cometido un delito, ¿sí? Así que esto también es muy importante para lo que es todo el proceso de la entrevista, todo el proceso de determinar
si una persona es propensa o no a cometer un acto delictivo, no solamente si llegó al final del acto delictivo, sino todo el proceso por el que pasó. Eh, este proceso igual no es un proceso que se da, digamos, por escrito, no es que una persona agarra un cuaderno y dice, voy a cometer un asesinato, bla, bla, bla. Hay personas que lo hacen, sí, tenemos personas que planifican, que son estrategas, y que llevan a cabo su plan de forma totalmente minuciosa, y después tenemos personas que simplemente tuvieron un desencadenante y que en ese momento decidieron cometer un acto delictivo. Todo ese proceso que hizo esa persona que de repente le pasó algo, cometió un acto delictivo, también está este proceso, pero es un proceso que se dio muy rápido, porque por ahí, entre que tuvo el desencadenante y cometió el delito, pasaron solamente segundos, minutos, pero el proceso también está, aunque de una forma totalmente distinta. Bueno, y por último vamos a ver qué labor realiza un psicólogo criminal una vez que ya vimos todo este proceso, ¿sí? Desde qué es lo que estudia la psicología criminal, qué es un crimen, qué es un delito, cuáles son los factores que llevan a una persona a cometer un delito, por qué las personas son totalmente diferentes a pesar de que pueden llegar a cometer un mismo delito, y tenemos cuál es la labor en sí de un psicólogo criminal, que muchas veces se confunde. Entonces, el psicólogo criminal se encarga de la realización de entrevistas a los criminales y a los testigos y víctimas, si es posible, sobre el acto que se ha cometido. ¿Sí? Estas entrevistas se hacen siempre y cuando haya un criminal para hacer una entrevista, haya un testigo o haya una víctima. Eh, y alguna de estas partes no está, se hará una entrevista a la persona que esté disponible. Puede que muchas veces pasa que los criminales son abatidos por la policía y en ese caso no se puede hacer una entrevista al criminal, pero sí a los testigos y a las víctimas. Después tenemos la valoración de la imputabilidad de las personas acusadas y su peligrosidad. Bueno, en este punto, una vez que se ha hecho una entrevista criminal a un delincuente, ¿sí? A un victimario, lo que tenemos es que el psicólogo tiene que determinar si esa persona es imputable y para el crimen que cometió. Y cuál es la peligrosidad que representa, ¿sí? No solamente para las personas, eh, para la comunidad, sino también para sí misma. Esta parte es muy importante porque la imputabilidad de una persona determina si puede ir a juicio o no puede ir a juicio. Y esto, bueno, suele causar muchísima controversia. Eh, ¿Quién no ha visto alguna vez algún caso de esas personas que claman ser totalmente inimputables por motivos psicológicos, ¿no? No, porque estaba loco y entonces, o tiene estrés postraumático y bueno, todas esas cosas las tiene que determinar el psicólogo criminal para saber si esa persona es imputable. Eh, Después tenemos la definición de medidas para que las víctimas sean menos vulnerables. En este caso lo que se hace es, no sé qué tanto se utiliza actualmente, para mí que en Argentina no es algo que se tenga mucho en cuenta, a pesar de que tenemos manuales al respecto, pero los psicólogos criminales se encargan de definir estas medidas para ayudar a las víctimas de algún crimen. Por ejemplo, tenemos protocolos para eh, salvaguardar la integridad de las mujeres que han sufrido violencia en sus hogares por parte de una pareja. Bueno, todas esas medidas se suponen que las definen los psicólogos criminales. No sé qué tan así sea justamente en Argentina, porque hay que ver qué tanta inclusión hacen de los psicólogos a la hora de redactar estos manuales, estos procedimientos, pero es lo que deberían hacer, porque ¿quién mejor para saber lo que puede llegar a necesitar o a precisar una víctima vulnerable que no sea una persona que estudia justamente el comportamiento? Pero bueno,
Después tenemos determinación de programas de tratamiento para el delincuente, que esto esencialmente sé que los psicólogos lo hacen, o sea, que hay protocolos también para esto, pero yo creo que muchos no se llevan a cabo porque tenemos unas cárceles que están explotadas de delincuentes y no hay absolutamente ningún tratamiento que se les dé que pueda decir esta persona puede en un futuro ser reincorporada a la sociedad, pero que determinan esos protocolos, sí sé que los determinan. Y después tenemos prevención de esos delitos a través de la elaboración de un perfil criminal. Y acá es a donde suelo recibir muchas consultas porque a la gente le encanta la perfilación criminal. Bien, los psicólogos sí se encargan de realizar perfiles criminales, sí se encargan de definir algunas, no sé cómo llamarlos, pero algunos distintivos que pueden llegar a tener determinados delincuentes, pero no determinados delincuentes como personas, sino como finalidad que persiguen, ¿no? Los más comunes o los que más se hablan son de los psicópatas, eh, ¿no? ¿Cómo se define la psicopatía? Bueno, los psicólogos criminales han definido determinados rasgos que tienen los psicópatas que ayudan a eh, saber cuándo se está en presencia de un psicópata. Y no estamos diciendo que una persona civil común y corriente pueda mirar, señalar y decir, ah, ese es un psicópata. No, esas cosas no pasan. Eh, lo que se hace son entrevistas, se hacen entrevistas con testigos, con la familia, se hace todo lo que es un seguimiento de esa persona en su entorno familiar, cultural y demás, para determinar si esa persona posee rasgos compatibles con tal o cual cosa. Eh, pero no es así como voy por la calle y miro a una persona y hago un perfil criminal de esa persona, eso no existe, que no. Sáquense esa idea de la cabeza que la han metido mucho los programas de televisión y es malísima. Eh, Esto no ocurre ni ocurrirá jamás. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la labor que realizan los psicólogos criminales. Si alguien quiere saber algo con respecto a este tema, no, ya estamos pasando a el cierre. Lo que está bueno es que aclarás el tema de que no cualquiera sabe quién es un psicópata, ¿no? Porque a veces parece el periodismo como que es re fácil, ¿no? O sea, ¿para qué estudia la gente si después uno, no sé, se ve una película o le mira la cara a la persona y ya saca, digamos, cómo puede ser de mirarlo nada más? O sea, si fuera así de fácil, no existiría la carrera. Sí, sí, eso es una fantasía totalmente impuesta por los medios de comunicación que lo que quieren es demostrar que saben más que un especialista. Y en realidad, ni siquiera un psicólogo, digamos, ni siquiera una persona que ha hecho toda su carrera en psicología puede, con su, se recibió recién, no va con su diploma a decirte, yo te hago un psicoanálisis y voy a descubrir si sos psicópata, ¿no? Eso lleva muchos años de estudio y, y aparte de un conocimiento profundo de la mente humana, ¿sí? Que, que no se tiene así como así, se tiene justamente por muchos años de estudio. Lo que sí, bueno, hay muchos estudiosos que han podido llevar a cabo estos trabajos con criminales conocidos y que han podido hacer perfiles criminales a través de ellos y tener, digamos, unas directrices para decir, eh, estos son las bases, por decir de una forma, estas son las bases que componen a tal perfil. Por ejemplo, a un pedófilo tenemos estas características que hacen que esta persona podamos meterla, digamos, entre comillas, porque tampoco están así, dentro de esta bolsa, ¿no? De esta bolsa, digamos, esta persona con estas características es un pedófilo. Esta persona con estas características es un violador. Pero bueno, eso llevó muchísimos años de estudio y no es algo que resuelva una persona en la televisión, ni mirando una película, ni nada por el estilo. Lleva muchos años de estudio. Eh,
y no es sencillo. Han metido presa a muchísima gente por estos falsos perfiles y estas falsas investigaciones que se hacen, eh, sobre todo señalamientos públicos, ¿no? De gente que dice saber tal o cual cosa y terminan culpando a una persona totalmente inocente. Así que sí, es un tema delicado lo de la perfilación criminal. Por eso es muy interesante también. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? No, por el momento no, está todo muy claro. Gracias, Martín. Bueno, entonces vamos a comenzar a concluir eh, la clase y vamos a pasar a estas 3 preguntas que espero con mucho cariño que me las respondan. Quiero saber si les gustó el tema de la clase, qué opinan del contenido y de la explicación que di sobre el contenido, si mi explicación les pareció buena, si me explayé bien, eh, una retroalimentación me gustaría, y de qué tema les hubiera gustado escuchar que no fue planteado en la clase, por ejemplo, de lo que yo hablé sobre la psicología criminal, qué cosas por ahí les hubiera gustado profundizar un poco más o qué cosas les gustaría para una próxima clase que profundizara. Así que si quieren abrir los micrófonos, si no, leo chat. Ahí Macarena levantó la mano. Ahí la vi. A mí particularmente me gustó mucho la clase y no soy no estoy muy empapada en el tema y sin embargo lo entendí clarito de principio a fin. Así que además de rico en contenido, fue bastante claro. Además hiciste hincapié en cosas muy específicas y por ahí sí a mí me hubiese gustado un poquito más sobre el perfil, porque sí, soy de ese montoncito que sí me hubiese gustado llegar al final de eso. Sí, sí, eso lo tengo presente, tengo planeado hacer una clase más de una clase sobre perfil criminal. Estaba hablando con, gracias Cami, estaba hablando con Martín, ayer creo que fue, acerca de que me gustaría dar una clase sobre perfilación criminal. Pasa que es un tema muy extenso, no entra en 40 minutos de clase, tendrían que hacer varias sesiones, probablemente de 1 hora y media más o menos, porque engloba muchas cosas la perfilación criminal, es uno de mis temas favoritos, de hecho, por eso es que me gusta tanto la psicología criminal, así que lo voy a tener en cuenta para una próxima clase. Gracias, Maca. Bueno, por mi parte, la verdad, reclaro las diapositivas muy claras. Me gustaron los colores. Y no parece algo menor, pero visualmente por hoy no se cansa de ver de algunas diapositivas que son todas iguales o con colores así muy oscuros. Eso está bastante, digamos, como para a la vista está bastante bien. Eh, Después, para una próxima clase, sí me gustaría a lo mejor, no sé, derrumbar mitos o algo así con respecto a los perfiles criminales o lo que suelen ser, no sé, tipo asesinos seriales que son todos, no sé, flaquitos de lentes, otros que son así, sí, de ese estilo, ¿no? O sea, por ahí estaría bueno. Sí, sí, me gusta mucho la temática. Sí, está eso de que todos no los asesinos seriales en sí, pero sí los asesinos seriales de mujeres son todos lindos. ¿Por qué? Porque está ahora esto de Jeffrey Dahmer o bueno, de Ted Bundy, pero sabemos que no es así, no es así. Tenemos un montón de asesinos en serie, sobre todo de mujeres que no son particularmente lindos, pero sí son carismáticos. Y eso estaría bueno plantearlo también. Lo voy a anotar para la clase de perfilación. Ya dije que va a ser una clase, van a ser varias clases, va a ser bastante largo el tema de perfilación criminal. Así que gracias. Gracias Martín también. Y gracias por el tema de lo de las diapositivas. Sí, las cambié finalmente a último momento porque los tonos eran muy oscuros
y cansaba la vista el hecho de tener la letra blanca y el fondo oscuro. Así que decidí hacerlo a la inversa. Y esperaba, bueno, me pareció a mí en principio que quedaba bien, ahora me lo confirmas, así que voy a tenerlo en cuenta para próximas presentaciones, tenerlas también en los mismos tonos así claros. eh, y en cuanto a lo que es el contenido, mucho texto, poco texto, les hubiera gustado ver más imágenes. No hay muchas imágenes para mostrar en psicología en realidad, pero por ahí sí en lo que es perfilación, pero no en psicología. Así que bueno, había mucho texto, pocas imágenes. No, para mí estuvo claro porque hubo cuadros, hubo texto, hubo un poco de todo, digamos. No es que solamente párrafos y párrafos y párrafos, que eso sí aburre por ahí. Que uno siempre a veces le pasa que se conecta a un seminario o algo y son párrafos y párrafos y párrafos, o no. Ya ve 250 palabras en una diapositiva y ya te dan ganas de sacarlo porque leerlo te cansa a la vista, es un poco aburrido. Pero acá estuvo un mix, me parece que estuvo bien. Bien, buenísimo. Entonces, para hacer la primera clase que doy así con presentación, estuvo bien. Porque he dado clases presenciales, pero no he dado clases con presentación así vía web. O sea, no con presentación, sí he dado clases, pero con una sola persona, no con mucho público. Eh, para mí esto es nuevo. ¿Se notó mucho que estaba nerviosa o no? No, no, para nada, muy bien. Viste muy bien. Buenísimo. Gracias. Gracias Martín, gracias Cami, gracias Maca por el apoyo. Ciro ya se fue, así que no le puedo dar las gracias. Y bueno, nada, hasta ahí llegamos, así que vamos a poner la última. Ahí está. Muchas gracias por su atención y por haber participado conmigo de la clase y que les haya interesado el tema. Y bueno, ya les estaré avisando si alguno tiene ganas próximamente cuando haga perfilación para que estén presentes cuando de las clases. Las clases van a ser muchas. Así que listo, ahí llegamos.